Buenas noches ya, 8:20. En este momento voy a mostrar los programas que realicé para la actividad de práctica número uno que nos solicita aquí nuestro docente. Entonces nos dicen que la actividad es a desarrollar inicialmente. Vamos acá a ubicarnos bien. La práctica número uno. Y dice, instalar MATLAB o SILAB. SILAB. Pues en esta oportunidad decidí instalar MATLAB. Creo que es una herramienta que según lo que he estado investigando, pues es bastante conocida, bastante utilizada. Sirve para hacer operaciones matemáticas, gráfica, según ya la complejidad del software que se realice y ejecute. Es muy completo, de hecho, es muy completo para este tema y es muy sencillo y es muy práctico para quien programa por primera vez. Y adicional a eso, pues obviamente va permitiendo introducirnos a este mundo de la programación enfocada a esas operaciones o a estas actividades de tipo ingeniería. Muy bien. Continuando entonces con lo que nos solicita el punto y el ejercicio, pues ya pudimos ver que MATLAB fue el programa que se decidió instalar. Obviamente MATLAB siendo un programa licenciado, estamos usando un demo de 30 días, una licencia de prueba. Y sabemos que SILAB, perdón, sí, SILAB es un software libre, ese no nos va a, ese va a quedar eh, por siempre si decido instalarlo, pero por lo que les expliqué, decidí por MATLAB. Bien, tenemos el primer ejercicio que nos pide realizar un programa en MATLAB donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Muy bien. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Vamos a MATLAB y los tengo bautizados con el nombre que tiene cada pregunta, es decir, ejercicio número 2. Entonces inicialmente tenemos aquí la pregunta, esa es la versión o el modo comando. Podemos observar que en el panel lateral izquierdo de sus pantallas se ven los ejercicios ya guardados y algunos documentos personales. Eh, Al final vemos pues yo lo llamaría cada prompt, pero esto fue de un ejercicio hecho ahorita, haciendo pruebas. No son el reflejo de lo que se va a hacer. Enseguida se van a dar cuenta. Muy bien. Entonces, por acá tenemos que en modo de configuración, modo de programación, se podría decir también, tenemos calcular la caída de la tensión de tensión en dos resistencias. Entonces, esto es la pregunta que se nos está haciendo, es la que va a ver el usuario. Nos dice que ingresemos la caída de tensión. Inicialmente tenemos una resistencia 1 y también tenemos una resistencia 2. Y nos pide que ingresemos el valor de cada una de las resistencias en este sector. Bien. Tenemos también que nos piden que ingresemos un valor de voltaje. Al usuario se le va a pedir eso y nos piden un voltaje 1. Aquí es donde se viene a ver una fórmula ya como tal, que viene a ser la resistencia 1, que la vemos por acá de arriba, la resistencia 1 dividida la resistencia en la resistencia 1 más la resistencia 2 multiplicada por el voltaje. Entonces esto mismo se repite para la resistencia, para el voltaje 2. Vemos que es el mismo proceso, pero obviamente para obtener los datos que se nos pide. Luego ya tenemos que nos muestre el resultado de dicha operación y obviamente la caída de cada uno de los diferentes datos. Muy bien, entonces vamos a correr nuestro programa. Lo vamos a correr. Esto fue una prueba que estamos haciendo. Cuando tenemos esto de esta forma, pues lo que hacemos es escribir CLC y él borra todo lo que aparezca en el comando, en la ventana de comandos. Muy bien, entonces acá en la parte superior donde dice Run vamos a correr el programa y efectivamente nos pide
y nos dice caída de tensión, ingresa el valor de la resistencia. Entonces yo le voy a poner aquí que es una resistencia de 10. Y me dice que ingrese el valor de la resistencia 2, pongámosla de 20. Y me dice que ingrese el voltaje. ¿Cuánto pasa? Pongámosle 5 voltios. Y nos dice que el resultado de la caída de tensión de la resistencia 1 es igual a 1.7 y la caída de tensión en la resistencia 2 es igual a 3.3. En este momento hemos obtenido entonces ya los datos consultados y la resolución a la pregunta propuesta por el tutor. Muy bien, esto es el ejercicio número 2. Continuamos con el ejercicio número 3. Entonces borramos acá nuestra ventanita, miramos acá el modo programador o la ventana donde se colocan nuestros datos. La siguiente pregunta, que es la 3, dice: realice un programa en MATLAB donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente, conformado por dos resistencias. A partir del valor de dicha resistencia y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema, los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Muy bien. Vamos nuevamente a MATLAB, ejercicio 3, y lo mismo, hallar el valor en la corriente en cada una de las resistencias. A la pregunta nos pide la resistencia 1, la resistencia 2, dos resistencias, ingresar el valor para cada una de las resistencias. Tenemos una corriente total donde hay que ingresar esa corriente total, el usuario la deberá ingresar, y el sistema nos arrojará en lo demás el valor de la corriente en cada resistencia. Entonces el valor de la corriente en R1 va a ser la corriente total por R1 dividido a la suma de R1 más R2, y el valor de la corriente R2 es igual a corriente total 1 por la resistencia 2 dividido a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. Muy bien, entonces vamos a correr nuestro programita a ver qué tal funciona. Bien, entonces tenemos, muy bien, tenemos acá donde correr nuestro programita. Ingresamos el valor de la resistencia 1, para este caso la resistencia supongamos que va a ser de, pongámosla de 10. El valor de la resistencia 2, que sea 20, y el valor de la corriente total, que pasa una corriente de no sé, de 15. Y él nos va a decir entonces que el valor de la corriente en cada resistencia, que en la resistencia 1 es 5 y en la resistencia y la corriente, perdón, de la resistencia 2 es 10. Ahí se divide. Muy bien. Entonces aquí tenemos ya la finalización del programa como tal. ¿Sí? Para 15. Entonces se divide la corriente en las dos resistencias, una de 10 y una de 20. El siguiente ejercicio nos pide realizar un programa que capture el valor del voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmio, y que almacene un primer arreglo y el valor de cada voltaje en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y en segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Y una vez se hayan generado los arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circula por cada resistencia. Muy bien. Vamos entonces para el ejercicio, y este es más largo, y tenemos aquí entonces, todos nuestros comandos, donde vemos entonces que se debe ingresar un voltaje con un valor, para que donde obviamente un resultado en milivoltios, donde se multiplica el voltaje para este caso por milivoltio, y donde nos dice que milivoltios equivale a 1000, por ejemplo. Entonces él nos va a arrojar que milivoltios con esta fórmula impregnada nos va a arrojar el valor al final. Y así para cada uno. Podemos observar aquí toda la línea de comandos, ¿cierto? Muy bien. Más adelante está para el amperaje y también para las resistencias. Lo que vamos a hacer entonces enseguida, bajemos aquí esta ventanita, así para que, qué pena.
para que vamos a observar. Sabemos que entonces para poder tener esta ventanita limpia con CLC y corremos nuestro programa, nos pide ingrese el valor de voltaje, entonces pongamos un voltaje de 20 y el valor de la resistencia de 10. Entonces nos dice que el amperaje de esto es de 2.0, ¿cierto? Entonces nos vamos a ingresar un voltaje, pongamos un voltaje de 10 y el valor de 1000 y me da en miliamperios, perdón, milivoltios nos los da en 10.000, ¿cierto? Entonces sabemos que para este caso 10 voltios en milivoltios son 10.000. El ejercicio para este caso se ingrese 10 para 10.000. Entonces un voltaje, ahí nos dice que son 100.000 microvoltios para 10. Ingresamos un voltaje de 10 para 100.000, ¿cierto? Y nos dice que son 1.000.000 de nanovoltios. Vamos avanzando, seguimos haciéndolo por 10. Nos dice que ingrese el valor. Y en kilovoltios nos dice que 10 es igual a 10.000 kilovoltios. 10 es igual a 10.000 kilovoltios. Vamos al voltaje, seguimos con 10. Ingresa el valor de, vamos a ver, creo que es 1.000.000, 110 millones. Entonces 10 millones, entonces 10 y el voltaje, entonces bueno, aquí ya nos dio 100 millones de voltios. Muy bien. Entonces, de megavoltios, perdón, megavoltios. Entonces, ahora ingresemos el amperaje. Pongamos un amperaje de 5 y nos arroja entonces el amperaje, el valor de la resistencia es de 2. Ingresemos el valor de la resistencia, una resistencia de, no sé, de 20. Valores en 1000. Y nos dice que es, en miliohmios esta resistencia sería 20.000. 20 para 10.000 serían 200.000 microohmios para una resistencia nuevamente de 20 de 100.000, ya serían entonces 20 millones, perdón, 2 millones, corrijo. Para ingresar el valor de la resistencia nuevamente, entonces seguimos en 20 para 1000 y ya nos lo va a dar en kiloohmios. El anterior eran nanoohmios, este ya es en kiloohmios. Valor de la resistencia por 20, el voltaje lo vamos a colocar por, no sé, por 10 por ejemplo, y ya nos va a decir que ingresemos el valor por 1.000.000. Entonces megaohmios ya nos los está dando por megaohmios y nos los está dando por 10 millones. Ingresemos el valor de la resistencia. 220 se nos fue. Bueno, entonces miren que ahí se me fue la mano, pero 220 ya nos lo arrojó, ¿cierto? Ese sería el valor de la resistencia. Entonces el valor en amperios sería 0.05. Ahí ya nos arrojó los datos. Entonces un amperaje, no sé, de 10 para un valor de 1000. Ingresemos el amperaje. Ahí ya nos dio miliamperios. Vamos a seguir poniendo en 10 el valor de 10.000 microamperios. Ya nos los está dando en 100.000. Ingresemos en amperaje 10 nuevamente para 100.000 y ya nos los va dando en 1.000.000. Él va a ir aumentando obviamente, pero obviamente cambia también el nombre, obviamente, de microamperios a nanoamperios, como lo solicita la guía. Ingresamos el valor en amperios, siguen 10 para 1000 kiloamperios. Y sería para este caso 10. Entonces ingresemos el valor de 10 millones. Y listo, nos regalan los megaamperios y nos dice que final. Lo vemos.
Ahí vimos el dato, ¿cierto? Exponente elevado a la menos 0,6. Y ahí se ve. Entonces el ejercicio es largo y tedioso. A lo mejor pudieron haber otras mejores formas de plantearlo. Pero bueno, no opté por este método. Es un poquito complejito, es largo. Es cuestión de ir conociendo el programa y aprendiendo un poquito más. Para lo mejor hay otra forma más ideal en la que se puede plantear dicho ejercicio. Volvemos a la guía para ver el quinto punto, donde nos dice realiza un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro de un circuito ya sea en serie o paralelo, y con esos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente para el cual se puedan reemplazar. Muy bien, para el cual se puedan reemplazar. Entonces, en este caso, vamos nuevamente a MATLAB, vamos al ejercicio 5. Vamos a mostrar el método de configuración, modo configuración. Vemos donde tenemos las preguntas son estas, o la pregunta planteada es esa, y que nos pide que el usuario ingrese. Primero nos va a mostrar capacitor, sistema en paralelo, ¿cierto? Tenemos un capacitor 1, un capacitor 2, el usuario debe ingresar el valor del capacitor 1 y debe ingresar el valor del capacitor 2. Aquí está la fórmula para la capacitancia total, que es igual a la suma de el capacitor 1 más el capacitor 2, y el programa luego nos va a imprimir o nos va a mostrar en la interfaz el resultado de esta operación. Cabe aclarar entonces que después de esto nos va a mostrar que el capacitor equivalente es igual a la suma de esto, porque estamos hablando de capacitores en series. Entonces, muy bien, continuemos aquí, corramos el programa, abramos acá un poquito la ventana. Antes de correr, limpiemos nuestra ventana de comandos para poder trabajar de forma organizada, y corramos el programa. Entonces lo que nos pide es ingresar el valor del capacitor 1, pongamos 50 por ejemplo, y el valor del capacitor 2, 30, y el resultado arrojado al ser la suma de ambos capacitores es 80 faradios. Entonces, dicho como o mostrado más bien como lo antes dicho, se puede observar aquí el resultado del programa, y de esta forma damos por terminada la solución de los 4 puntos solicitados en la práctica 1. Entonces, vamos avanzando, y muchas gracias por la atención prestada y brindada.